Hola, mi nombre es Víctor. Cuando el mundo era normal fui un estudiante de biología. Esta es la historia de cómo cayó el mundo. Todo comenzó con una noticia. Ese día yo estaba en mi departamento apreciando la vista de la ciudad mientras comía, hasta que algo en la televisión llamó mi atención. Se ha encontrado un nuevo virus que se esparce entre los roedores. Honestamente, esto era algo interesante para mí. Aunque fuera de unas pocas personas, al inicio realmente nadie le dio importancia, no era más otra sección en el canal. Sin embargo, días después, se anunció una alerta en la que advertía sobre el peligro sobre el virus, el cual mutaba sin parar y que además existía el peligro de que en algún momento podría llegar a afectar a los humanos. Para sorpresa de nadie, esto no fue tomado en serio. Las bromas sobre la peste negra parte 2 inundaron las redes. Todo fue risas mientras que el tema se olvidaba de nuevo en el público general mientras que ejercía preocupaciones en los especialistas. Un mes después del último anuncio, se estaba dando una sección especial para concientizar del peligro latente de la enfermedad, y el por qué los gobiernos deberían comenzar a actuar. Lo más interesante fue cuando informaban los síntomas que actuaban sobre los roedores. Los cuales eran: síntomas generales. Incremento extremo de la agresividad. Aceleración del proceso reproductivo. Aumento del deseo de reproducción. Hipertrofia. Anulación de la percepción del dolor. Inhibición del instinto de supervivencia relacionado con el miedo. Hiperestimulación sensorial. Visión multiespectral. Luego hablaron de los demás síntomas especiales, por así decirlo, los cuales se podrían dar solo uno o varios los síntomas al mismo tiempo. Estos síndromes solo se encontraban de entre 1 a 1000 ejemplares. Síntomas especiales. Gigantismo. Mutaciones ferales, grandes garras, colmillos gigantes, etc. Exoesqueletización parcial. Formación de estructuras óseas externas. Alteraciones en la proporción corporal. Desarrollo de apéndices adicionales. Estructuras dérmicas anómalas, plumas, escamas, etc. Regeneración acelerada. Cambios en la densidad ósea. Crecimiento tumoral funcional. Simetría inusual. Lo último que escuché que dijeron era una teoría sobre que las ratas que no tenían los síntomas especiales parecían haber adquirido una especie de mente colmena. Honestamente, en ese momento, muchas cosas eran difíciles de creer. Seguí haciendo mis cosas hasta que me percaté que en la parte de afuera se escuchaba un ruido. Fui a ver por la ventana de mi casa y, oh diablos, lo que vi fue horrible. Miles de ratas comenzaron a salir de las alcantarillas. Todas esas cosas de los reportajes eran ciertas. Se podía ver un océano color negro que consumía todo a su paso. Vi a las personas tratando de escapar de esas bestias. Gritaban de forma desesperada mientras corrían de esas abominaciones. Muchas de ellas no parecían ratas, algunas parecían perros, otros parecían una especie de 100 pies roedor, algunas tenían huesos sobresaliendo en forma de cuernos y espinas, varios parecían tener armaduras hechas de hueso, e incluso algunas parecían salidas de la prehistoria siendo gigantes y estando completamente sin pelo, con garras de un tamaño descomunal, y con una cola que era estúpidamente grande. Por suerte yo estaba a salvo, vivía en un edificio grande con una buena seguridad. Sin embargo, al ver por la ventana, todo sentido de seguridad se iba. Esas ratas se estaban dando un festín con todo lo que había: animales, hombres, mujeres e incluso niños. Los gritos de súplica no paraban de sonar, y esos monstruos, oh diablos, esos malditos estaban entrando a las casas, trepaban los muros, rompían los vidrios, escarbaban por debajo de las casas. No había escapatoria. Cerré las ventanas y rogué porque esas cosas no lograran llegar a mi piso. Mis súplicas fueron interrumpidas cuando en la tele saltó un mensaje de emergencia. Maldita sea, esta invasión era en todos lados. No paraban pasar imágenes de los millones de roedores corriendo por todos los lugares que habían. Varios autos se estrellaron luego de ser pinchados al aplastar a las ratas que parecían tener espinas hechas de hueso. Vi a una persona intentando dispararles para terminar siendo consumida por esa marea negra, haciendo que sus esfuerzos sean en vano. Quemarlas, ahogarlas o explotar un tanque de gas solo retrasaba lo inevitable, pues eran demasiadas. La gente simplemente no tenía con qué defenderse. Decide entrar a internet a ver si había algo diferente en el resto del mundo, y parece ser que esos pequeños monstruos se habían adaptado a todo, desde los países más fríos hasta los extremadamente calurosos, desde pueblos y ciudades hasta sabanas, tundras y selvas. Parecía que estábamos ante el nuevo Apex Predator.
Aún así, lo más aterrador fue cuando leí que en muchos lugares esas malditas trataron de salir del baño, fui corriendo a revisar el mío y por suerte, no había nada. Tal vez la altura. ¿O se habían llegado a atorar? No lo sabía, así que solo puse unos baldes encima mientras rogaba que no pasara nada. Puse todo tipo de barricadas en mi departamento, por los ruidos supongo que mis vecinos hacían lo mismo. Traté de llamar a mis padres, pero no contestaban, temía lo peor cuando repentinamente la luz se cortó y al ver mi celular ya no tenía señal, rayos, esos seres infernales habían dañado la electricidad y las líneas de comunicación, seguramente mordieron los cables. Puse la radio que tenía en mi celular, algunos noticieros aún transmitían, fuentes de poder propia, quizás. En varios de ellos se escuchaba a los presentadores asustados porque las ratas lograron entrar a los edificios, hasta que se escuchaban los gritos de ser comidos en vida. Encontré un noticiero que anunciaba que el país estaba en estado de emergencia, que debíamos buscar resguardarnos en nuestras casas y si tuviéramos la opción escondernos en lugares altos, ya que no lograban llegar ahí. Luego, al anochecer, repentinamente, los gritos cada vez se acercaban más, y estaban subiendo, en ese momento no paraban de sonar golpes en mi puerta así que tomé un cuchillo y traté de esconderme, la criatura que quería entrar parecía grande, cuando derribo la puerta vi que solo era una de ellas, pero tristemente era una gigante, una que parecía más una extraña fusión de una rata con un león, sus patas y su cola eran bastante largas, sus garras parecían las de un ave y el pelo que le quedaba formaba una especie de melena negra desde su cabeza hasta la base de su espalda y estaba lleno de sangre. Esa cosa no tardó en encontrarme y se abalanzó sobre mí, así que yo aterrado puse el cuchillo que tenía frente a mí para defenderme, tuve suerte, el cuchillo logró cortar una de sus venas en el cuello, me alegré por un momento pero los ruidos de sus amigos se escuchaban a lo lejos, pensé que era mi fin. Sin embargo, por más que espere nunca llegó, las ratas comenzaron a irse de nuevo al drenaje, ya estaban satisfechas y era de noche. Probablemente irían a descansar. La ciudad estaba repleta de sangre y algunas ropas rasgadas, todo indicaba que se habían comido incluso los huesos, todo estuvo relativamente tranquilo los días siguientes, los militares y policías sobrevivientes llegaron, nos ofrecieron refugio y comida, ellos tampoco pudieron hacer mucho, el ataque fue tan repentino, masivo e inesperado que solo lograron defenderse hasta cierto punto. Actualmente ya han pasado 3 meses, estoy en el equipo de recolección, las ratas solo salen en el día, las primeras veces fueron igual de horribles, venían con la misma cantidad. Pero ya que estábamos en un refugio había un sentimiento de seguridad, aunque lo lamento por las personas que aún estaban ahí afuera. Pero ahora solo salen de día, y en una cantidad extremadamente menor, sospechamos que ya que se comieron todo lo que pudieron aquí comenzaron a canibalizarse entre sí, con esas mutaciones tan extremas ahora seguramente hay todo un bioma allí abajo. Por obvias razones si salimos a explorar lo hacemos de noche, creo que es obvio cuál es la especie dominante ahora. Actualmente pertenezco al equipo de los recolectores, estamos encargados de llevar todo lo que nos pueda ser útil a la base, nos está empezando a ir relativamente bien para nuestra situación, he llegado a conocer gente aquí. Muchos tienen la esperanza de reconstruir la sociedad. Pero yo tengo miedo, ese virus las hizo evolucionar extremadamente rápido y si la teoría del canibalismo es cierta entonces quién sabe qué clase de seres horribles se están creando ahí abajo y bueno hasta aquí mi reporte, les seguiré contando otras historias en el futuro espero que esta cinta sea escuchada por uno de mis futuros hijos y no por alguien que la encuentre tirada por ahí. Gracias por ver el vídeo, suscríbete, comenta y dale like si te gustó, Celx se despide.